Su nombre no es un simple apelativo, una mera etiqueta. Es una leyenda completa, la encarnación de un mito, un símbolo de poder, seducción y tragedia, todo concentrado en una sola figura. Ella fue la última faraona de Egipto, una mujer cuyo destino se entrelazó con la historia y cuya personalidad se convirtió en el emblema de una era. Cleopatra VII, un nombre que evoca la imagen de una mujer que dominaba 9 idiomas, poseía una inteligencia aguda y un carisma extraordinario. Una mujer que no solo manejaba las palabras, sino que también comandaba flotas enteras, dirigiendo ejércitos y gobernando un imperio. Cleopatra se consideraba la viva representación de una antigua diosa, Isis, y en su mirada siempre brilló la convicción de su misión divina. Su vida es la historia de un desafío a las potencias más formidables del mundo. Se atrevió a desafiar al mismísimo Imperio Romano, la fuerza más poderosa del planeta en aquel entonces. Logró conquistar los corazones de dos de los hombres más influyentes de su tiempo, Julio César y Marco Antonio, dejando tras de sí un legado que aún hoy sigue fascinando a historiadores e investigadores. Conocemos bien cómo vivió, cómo gobernó su país e incluso cómo murió. Pero todo esto es solo una parte de su historia. En agosto del año 30 antes de nuestra era, cuando las tropas de su archienemigo, el general romano Octaviano, entraban en su capital, la ciudad de Alejandría, Cleopatra se vio acorralada. Entonces, se encerró en su mausoleo, su fortaleza, y según la leyenda que dejaron los victoriosos romanos, ordenó que le trajeran una cesta con higos. Dentro de esa cesta, oculto bajo las dulces frutas, dormía una serpiente áspid. Se la apretó contra el pecho, asegurándose de que la mordiera, y consumó una partida silenciosa pero majestuosa. Este momento marcó el final de su gran dinastía, la conclusión de una era y el comienzo de una nueva historia. La muerte de Cleopatra no solo significó la desaparición de la última dinastía faraónica, sino también el nacimiento del Imperio Romano, una nueva y colosal potencia que cambiaría el curso de la historia. Sabemos todo sobre ella, su vida, su reinado, su muerte. Pero esto es solo una parte de la verdad. Existe un misterio crucial que aún no hemos resuelto. ¿Dónde está su tumba? ¿Cómo es posible que la mujer más famosa y documentada de la antigüedad, enterrada según los historiadores romanos, con una pompa inigualable, simplemente haya desaparecido? Durante más de 2000 años, su tumba ha permanecido como el hallazgo más codiciado, el más valioso y el más enigmático de la arqueología. Las imponentes pirámides de Giza se alzan, y conocemos con certeza su ubicación. La máscara dorada de Tutankamón fue descubierta, un hallazgo que se convirtió en uno de los más célebres en la historia de la arqueología. Pero la tumba de Cleopatra se desvaneció, y persiste como el misterio más profundo. Emperadores romanos la buscaron con fervor, califas árabes la rastrearon incansablemente. Incluso aventureros de la época de Napoleón se unieron a la búsqueda. Arqueólogos contemporáneos, equipados con la tecnología más avanzada, continúan la exploración, pero hasta ahora sin éxito. Y esto no es simplemente un revés o una pérdida fortuita. Es una anomalía, un fenómeno único que desafía toda probabilidad estadística. Hay algo enigmático y misterioso en todo esto, o tal vez un crimen perfectamente orquestado, o un plan ingenioso y audaz para ocultar su sepulcro. ¿Qué tal si su cámara funeraria nunca se extravió? ¿Qué tal si fue escondida con tal maestría, con tal osadía, que durante 2 milenios, hombres y eruditos han estado buscando en el lugar equivocado? Hemos examinado mapas, estudiado símbolos y puntos de referencia, pero hemos sido incapaces de descifrar dónde se encuentra la clave. Imagina esto. Toda esta historia es el relato de una investigación singular que no comenzó en las áridas extensiones de Egipto. Octaviano, un hombre con una mente fría y calculadora, como la hoja de un cuchillo. Un maestro de la propaganda, capaz de moldear cualquier información para que sirviera a sus propósitos. Su reciente victoria, una sangrienta guerra civil, fue un testimonio de su habilidad y crueldad. Pero no se conformó con vencer en la lucha por el poder. Octaviano supo utilizar esa victoria para consolidar su dominio y manipular la opinión pública. Su principal rival en esta contienda era Cleopatra, una reina brillante, inteligente y orgullosa, cuya reputación e influencia resultaban insoportables para Octaviano. ¿Cómo doblegar a una reina tan poderosa? Octaviano la retrató de la peor manera posible, como una mujer oriental, lasciva y astuta, que según él había seducido a un noble romano para luego traicionarlo, perpetuando así una imagen de desenfreno y perfidia. Este retrato no solo sirvió para desacreditar a Cleopatra, sino también para justificar las crueles medidas de Octaviano.
Él se presentaba como el hombre que había puesto fin a la amenaza que ella representaba. De sus labios brotaba un mensaje contundente. Todo ha terminado. Los enemigos habían sido derrotados, y sus restos yacían juntos en una misma tumba. Él, Octaviano, era el vencedor. Ante nosotros, un hecho innegable. La tumba existió. Testigos presenciales lo confirman, individuos con los que los romanos no tenían motivos para discrepar. La tumba se hallaba en su propio mausoleo, una construcción majestuosa que Cleopatra mandó erigir en vida, muy cerca de su palacio. Pero, ¿dónde se alzaba ese palacio? En Alejandría, en el corazón mismo del barrio real, una zona conocida como Bruquión. Imagina un lugar prohibido, una ciudad dentro de otra ciudad. Bruquión era un distrito exclusivo del mundo antiguo, donde residían los Ptolomeos, los sacerdotes egipcios de élite, guardianes de los secretos de los dioses y los destinos de la nación. Allí se erguía el legendario Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo, que durante siglos guió a los marineros. En este mismo distrito se encontraba la famosa Biblioteca de Alejandría, el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo, que albergaba manuscritos y rollos de valor incalculable. Se dice que, en una de las cámaras secretas de esta biblioteca, reposaba un sarcófago de miel que contenía los restos de Alejandro Magno, una de las leyendas más enigmáticas de la antigüedad. Todo parecía sencillo: encontrar el palacio, luego el mausoleo, y siguiendo las ruinas, descubrir los restos de Cleopatra. Bastaría con hallar las ruinas de Bruquión, el legendario distrito donde antaño se alzaban palacios, templos y depósitos secretos. Y entonces, se suponía, se podría encontrar la tumba de la reina. Pero existe un obstáculo enorme, aparentemente insuperable. La antigua Alejandría, la que todos buscan, hace mucho que dejó de existir. Está muerta. Yace bajo las aguas. Todo comenzó en el año 21 de nuestra era, en un día de julio que quedaría marcado para siempre. La tierra gimió, se estremeció con una fuerza descomunal. En las costas de Creta, un terremoto de proporciones bíblicas, superior a 8 grados en la escala moderna, desató su furia. La onda expansiva se propagó por todo el Mediterráneo, devastando ciudades en Grecia, Italia y Libia. Pero lo peor estaba por llegar. Fue en ese día fatídico cuando la tragedia golpeó a Alejandría. Las fallas geológicas bajo la ciudad despertaron de su letargo. La tierra se hundió varios metros y desde las profundidades del mar surgió un monstruo, un tsunami colosal. Las aguas se retiraron, dejando al descubierto el lecho de la bahía, una invitación engañosa a la calma. Pero la calma era solo el preludio de la destrucción. Una pared de agua gigantesca se abalanzó sobre la ciudad, arrasando con todo a su paso. Muelles, casas, calles, todo fue engullido por la furia del océano. La ola penetró en el corazón de Alejandría, en el área de los palacios reales, en los templos donde la mismísima Cleopatra había rezado. Allí, entre los restos sumergidos, los arqueólogos se adentraron en la historia, como si las hebras del destino se desenredaran ante sus ojos. En su incansable búsqueda, descubrieron un antiguo templo dedicado a Isis, la diosa que para Cleopatra era mucho más que una figura mitológica, era la encarnación de su propio poder y destino. Este templo se convirtió en una pieza clave, pues, según la leyenda, allí podría ocultarse un secreto relacionado con la última reina de Egipto. Pero a pesar de los hallazgos, no aparecía ni rastro de la tumba de Cleopatra. Ni una sola piedra, ni una estela antigua, ni siquiera un fragmento de su mausoleo. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. ¿Cómo era posible? ¿Acaso el terremoto y el tsunami habían sido tan devastadores que la cámara funeraria fue completamente destruida, borrada del mapa? ¿O tal vez esa tumba nunca existió? ¿Fue reducida a polvo? ¿O fue solo un mito, una cortina de humo para ocultar una verdad aún más profunda? Frank Goddio, un reconocido investigador, encontró una ciudad vinculada al nombre de Cleopatra, un lugar donde, según sus hipótesis, podría estar su tumba. Pero el gran secreto, oculto en las profundidades de la historia, permaneció inalcanzable. No se encontró ni en el fondo del Mediterráneo ni bajo las capas de la Alejandría moderna. La investigación, que abarcó 2000 años, llegó a un punto muerto. Un muro de hormigón y agua que separa el pasado del presente. La Alejandría actual, extensa y edificada, sepultó todo vestigio de la antigüedad. Y las aguas del Mediterráneo, como guardianes celosos, impiden que se revele el misterio. Durante décadas, arqueólogos y científicos admitieron con resignación que el destino de la tumba de Cleopatra estaba en esencia perdido para siempre. Quizás fue destruida por un cataclismo natural, o quizás lo más probable, está enterrada bajo los cimientos de la moderna y extensa Alejandría,
donde es imposible excavar para encontrar la más mínima pista. Y entonces se dictó el veredicto final: caso cerrado. Todos los artículos científicos, libros y documentales terminaban con la misma nota trágica: el secreto de la tumba de la última reina de Egipto se ha perdido para siempre. Pero justo en ese instante, la historia dio un giro inesperado. Una figura insólita irrumpió en escena, alguien en quien nadie habría pensado. Su nombre, Kathleen Martínez. Ella no era arqueóloga ni experta en excavaciones. Era una abogada criminalista de la República Dominicana, especialista en derecho constitucional. Aparentemente, nada la vinculaba con el polvoriento mundo de las expediciones arqueológicas. Sin embargo, Kathleen guardaba una pasión secreta, una obsesión que la acompañaba desde su juventud. Desde niña, se sintió cautivada por la figura de Cleopatra, pero no la reina glamurosa de las películas, sino la estratega, la mujer sabia que supo manejar el poder y guardar sus secretos. Durante 14 años, Kathleen llevó a cabo una investigación personal y absolutamente única desde su oficina en Santo Domingo. Estudió todo lo que se había escrito sobre Cleopatra: libros, artículos, antiguos manuscritos. Dedicó años al estudio de lenguas antiguas para comprender mejor las fuentes originales. No enfocó su investigación como una arqueóloga en busca de artefactos, sino como una abogada tras la pista de motivos y causas. La impulsaba una pregunta sencilla, pero a la vez enigmática: ¿por qué Cleopatra, siendo una de las mujeres más inteligentes y calculadoras de su tiempo, construiría su mausoleo en el lugar más obvio, justo en el palacio? ¿Por qué esa elección, sabiendo que sus enemigos podrían aprovecharlo? Cleopatra no era ingenua. Ella comprendía perfectamente que la leyenda de Osiris ocupaba un lugar central en la tradición mitológica del antiguo Egipto. Este mito, uno de los más importantes y arraigados en la cultura, narra la historia del dios Osiris, su trágica muerte y su posterior resurrección. Según la leyenda, Osiris fue asesinado por su malvado hermano, el dios Set. Cegado por la envidia y la ira, Set descuartizó el cuerpo de Osiris en 14 pedazos y los esparció por todo Egipto, buscando borrar para siempre la memoria de su hermano y su influencia. Isis, su esposa, llena de amor y devoción, no podía permitirlo. Recolectó cada parte del cuerpo de su esposo, viajó por todos los rincones del país y, usando su poder mágico, logró resucitarlo. Este acto se convirtió en un símbolo de renacimiento y vida eterna. El lugar donde fue enterrado el cuerpo de Osiris no sería una simple tumba, sino un santuario, un lugar donde el mito de Isis y Osiris seguiría vivo. ¿Acaso Cleopatra, como una nueva Isis, y Marco Antonio, asumiendo el papel de un nuevo Osiris, buscarían reencontrarse en el más allá para alcanzar la eternidad? Esta idea transformaba por completo la concepción de la tumba, del lugar de descanso eterno. Se convertía en un símbolo de renacimiento, esperanza y conexión espiritual con lo divino. En este contexto, Martínez comenzó a buscar no palacios o complejos lujosos, sino los principales templos dedicados a Isis y Osiris que existieron en la época de Cleopatra. Allí, según su hipótesis, podría encontrarse la verdad, ligada a la leyenda y a los antiguos ritos. Su mirada se posó en un punto del mapa que la mayoría de los arqueólogos habían ignorado o considerado poco interesante. A unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría, en la antigua región conocida como Taposiris Magna. Esta zona era famosa por su rica historia y su importancia en la antigüedad, y su principal atractivo era un enorme templo semiderruido, dedicado a Osiris. El propio nombre del lugar, Taposiris Magna, sonaba como una clave, como una palabra secreta que resonaba en el corazón de todo arqueólogo. En la antigüedad, esta región fue una importante ciudad portuaria y uno de los centros religiosos más importantes de Egipto. En el centro de todo se alzaba un enorme templo construido en honor a Osiris, que con el tiempo cayó en el abandono, pero que seguía siendo un monumento significativo. Según una antigua leyenda, fue aquí donde Isis encontró una de las 14 partes del cuerpo de su esposo Osiris. Una conexión mitológica perfecta que confirmaba la importancia del lugar en la leyenda y su papel en los ritos religiosos. El lugar era conocido. Se habían realizado excavaciones, aunque no muy profundas. Los arqueólogos consideraban este templo como una de tantas construcciones similares erigidas durante la dinastía tolemaica. No era tan rico ni tan famoso como los templos de Karnak o Luxor, pero para Martínez, este lugar tenía un valor especial. Estaba convencida de que allí se ocultaba la verdad. Lo consideraba su principal sospechoso. En 2005, impulsada por una corazonada, tomó una decisión audaz. Vendió su coche, invirtió cada centavo y, desafiando la burocracia, viajó a Egipto. Allí,
presentó su teoría a la persona que más respeto inspiraba en el campo, el Dr. Zahi Hawass, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades, uno de los arqueólogos más influyentes del país en ese momento. Él controlaba cada excavación, cada investigación relacionada con el antiguo Egipto. Martínez llegó con una teoría audaz, casi descabellada. Todos los estudios anteriores estaban equivocados. Ese lugar era la clave de un gran misterio, algo más que un simple punto en el mapa. Hawass quedó impactado. Su corazón se aceleró. Intuyó que la situación trascendía lo ordinario. Inmediatamente, extendió la misión en curso para profundizar en la investigación. La orden se cumplió sin dudar. Las excavaciones se intensificaron, cada año un nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad, adentrándose más y más en la roca. Cuanto más profundo excavaban, más asombrosos y enigmáticos eran los hallazgos. Pronto, ante sus ojos, se reveló una vasta necrópolis, un antiguo complejo funerario ubicado tras los muros del templo. Un cementerio extenso, repleto de tumbas ancestrales. Al abrir decenas de ellas, lo que encontraron fue sobrecogedor. Había momias, sí, pero no reales. Eran los restos de dignatarios, sacerdotes, militares y funcionarios de alto rango. En total, cerca de 200 momias datadas del período grecorromano. Todas, curiosamente, orientadas hacia el templo, como rindiéndole tributo. Era evidente que anhelaban permanecer cerca de ese lugar sagrado, próximos a quienes lo habitaban, o a alguien que allí residía. Imagina esto, como si estas momias fueran una corte, escoltando a su señor al más allá, permaneciendo a su lado por siempre. Pero lo que realmente sacudió a todos fue el descubrimiento de momias con lenguas de oro. Un hallazgo sensacional, un ritual funerario inusual y poco común. Los antiguos egipcios creían que una lengua de oro en la boca del difunto le permitiría comunicarse con los dioses en el inframundo, facilitando su diálogo con Osiris, dios del más allá y del destino. Todo encajaba: el lugar, la disposición de las tumbas, las creencias. Tapsiris Magna, el templo donde todo ocurría, era mucho más que un edificio religioso. Era un complejo gigantesco que combinaba lo sagrado con lo funerario, un centro de culto a la muerte, un lugar donde convergían los secretos de la vida después de la muerte y el conocimiento místico. Y era allí, en ese espacio sagrado, donde se ocultaba la tumba secreta. Martínez y su equipo decidieron excavar en los alrededores del templo, descubriendo rastros de una comitiva, un grupo de personas vinculadas al lugar. Pero, ¿dónde estaba la reina? Ella debía estar en el corazón del complejo, en el lugar más recóndito y protegido, en las profundidades del templo. Para encontrarla, recurrieron a tecnología de punta, un georradar capaz de penetrar la piedra e identificar espacios ocultos. Al escanear el suelo del templo, el equipo se topó con una anomalía. El radar detectó varias cavidades profundas bajo la roca. No eran simples grietas, sino estructuras geométricas, como si hubieran sido creadas por la mano del hombre. Las anomalías revelaron una red de túneles y pozos que se extendían a gran profundidad. La mayor de ellas, una enorme cavidad, podría ser una cámara funeraria o una estancia secreta. Pronto el equipo comenzó a perforar pozo tras pozo, descendiendo en la oscuridad. A 13-15 metros de profundidad, finalmente alcanzaron su objetivo. En noviembre de 2022, se produjo un descubrimiento que impactó los medios de comunicación de todo el mundo. Los titulares gritaban: «Descubierto túnel que conduce a la tumba de Cleopatra». El equipo de Kathleen Martínez anunciaba el hallazgo, pero lo que encontraron era aún más sorprendente. No era solo una tumba, sino algo inimaginable para científicos e historiadores. En el año 1655 de nuestra era, un poderoso terremoto sacudió la región, dejando una huella imborrable. En aquella época, cuando aún florecía la cultura antigua y se construían grandiosas estructuras, este desastre natural no solo destruyó viviendas y palacios, sino que también afectó a importantes monumentos arquitectónicos. Y siglos después, ese mismo terremoto dañó un túnel secreto bajo Tapsiris Magna, permitiendo que el agua del cercano mar lo inundara. Un hecho impactante que demostraba que ese pasaje subterráneo fue construido mucho antes de la catástrofe, posiblemente en tiempos de Cleopatra, o incluso para ella. Este descubrimiento transformó por completo nuestra comprensión de las antiguas construcciones y su propósito. Tapsiris Magna no era solo un templo o un santuario, sino la punta del iceberg de un vasto sistema de estructuras secretas. El templo que vemos en la superficie es solo una fachada, una entrada, una elaborada máscara que oculta algo mucho más trascendente. En su interior, bajo tierra, se extiende un complejo laberíntico destinado a los sacerdotes, su séquito y tal vez a la celebración de ceremonias secretas.
Pero el verdadero núcleo de este misterio es una intrincada red de túneles y cámaras, ocultos en las profundidades. Uno de estos túneles, con una longitud de aproximadamente 130 metros, no es un simple pasadizo. Es un camino secreto, una vía clandestina que conduce a espacios inexplorados. ¿Qué secretos guarda este corredor? ¿A dónde lleva realmente? Es muy probable que tras este pasaje oculto se encuentre una zona especial, un área de la que no tenemos conocimiento alguno. Imagina esto: la tenacidad de un equipo de investigadores, liderado por Martínez, trabajando en condiciones extremas, entre el barro y el agua, para desentrañar los secretos de este túnel. Sus esfuerzos no fueron en vano. Descubrieron en su interior una asombrosa colección de artefactos, cerámicas, estatuas, sidides y monedas, pruebas irrefutables del uso constante de este pasaje subterráneo. Estos hallazgos los acercaron a un borde, a un precipicio tras el cual, aparentemente, se encuentra una parte desconocida del complejo. El túnel desembocaba en algo nuevo, algo que permanecía oculto más allá de lo imaginable. Pero la historia no termina aquí. El escaneo con radar del túnel y sus alrededores reveló unas anomalías enigmáticas. Salieron a la luz cámaras inundadas, de las que nadie tenía noticia, y pozos profundos que se internaban en las entrañas de la Tierra. Uno de estos pozos descendía verticalmente unos 30 metros. Aquello no se parecía a una sala común de un templo. Más bien, evocaba una fortificación, un búnker o una tumba, concebida para permanecer oculta a toda costa. Esto es lo que realmente dejó atónitos a los científicos. No el oro, no los sarcófagos, sino la ingeniería misma. La genialidad de la construcción era asombrosa. El plan, tan meticulosamente concebido, desafiaba toda lógica. Piensa en esto. En la época de Cleopatra, presintiendo que su poder en Alejandría estaba llegando a su fin, no se limitó a construir una tumba. No, ella ideó un elaborado plan de contingencia, un laberinto subterráneo destinado a ser su refugio secreto. Para lograrlo, utilizó el templo más sagrado de Osiris, transformándolo en una puerta falsa, una ingeniosa máscara para la verdadera entrada. Debajo de este templo, Cleopatra mandó construir un túnel que conducía a un mausoleo independiente, excavado directamente en la roca. Este complejo subterráneo fue diseñado para resistir cualquier cataclismo, para salvaguardar su secreto por toda la eternidad. La ironía del destino es que el plan de Cleopatra fracasó, pero no por la mano del hombre. La catástrofe, aquel mismo terremoto que destruyó su falsa tumba en Alejandría, también dañó e inundó su verdadera cripta secreta. Estaba tan bien escondida que la propia tierra la reclamó. Estamos al borde de uno de los descubrimientos más trascendentales y emocionantes en la historia de la arqueología. Un hallazgo que podría ser un avance monumental o la mayor de las desilusiones. Este pasaje, este túnel excavado en las entrañas de la Tierra, ¿será la llave para desentrañar secretos ancestrales o la última esperanza de encontrar tesoros ocultos durante siglos? Es posible que tras estos muros se esconda una tumba inexplorada, el lugar de descanso de un antiguo gobernante o una figura legendaria. O, por el contrario, nos aguarda una cámara vacía, una cruel burla para aventureros y eruditos. Quizás este lugar sea el testimonio final de que de una personalidad mítica, como Cleopatra, no queda nada más que paredes desnudas y piedras envejecidas. ¿Qué yace en el fondo de esa mina inundada? ¿Acaso un tesoro oculto, custodiado durante siglos por conjuros secretos y rituales ancestrales? ¿O por el contrario, solo el vacío aguarda y esta historia no es más que un mito, tejido para extraviarnos? Quizás, en las profundidades, se esconde la tumba que podría desvelar los secretos de la vida y la muerte de una reina egipcia. O tal vez simplemente una trampa, preparada para aquellos que osen adentrarse. ¿Qué crees tú? ¿Qué ideas te asaltan al pensar en lo que se oculta tras ese túnel enigmático? Un inmenso agradecimiento a todos los que han llegado hasta el final de este episodio. Su apoyo es vital para nosotros, el combustible que alimenta nuestra búsqueda constante de respuestas a los enigmas ancestrales. Sus opiniones, sus comentarios, su atención, todo ello es invaluable. No olviden que su participación nos da la fuerza para seguir adelante, para desenterrar nuevas historias ocultas. Que este hallazgo, más allá de un simple descubrimiento arqueológico, se convierta en una aventura inolvidable, grabada para siempre en nuestra memoria.